Lo primero que recuerdo de ese momento fue la luz. No era un fuego común, ni un calor abrasador. Era como si una presencia mayor hubiera invadido esa estrecha habitación en Doha y hubiera decidido revelar algo que ninguno de nosotros estaba preparado para ver. La diadema blanca que llevaba el imán Ahmad al-Rashid empezó a brillar y, en un abrir y cerrar de ojos, pareció arder sin consumirse. La tela temblaba como si estuviera en llamas, pero su rostro permaneció intacto, solo presa de un terror que le hacía temblar todos los músculos. Y yo, allí de pie, solo podía pensar, Dios está aquí. Me llamo Youssef. Tengo 32 años, pero esa tarde me sentí viejo por dentro, como si mi alma hubiera recorrido desiertos que mi cuerpo jamás había conocido. Nací en un pequeño pueblo del sur de Egipto, donde el Nilo fluye lentamente como una canción antigua. Crecí escuchando la llamada a la oración que marcaba las horas, incluso cuando nadie en el pueblo sabía realmente qué día era. Mi infancia olía a pan caliente y a las oraciones que mi madre murmuraba antes del amanecer. Aprendí el Corán desde muy joven, repitiendo las palabras que todos consideraban sagradas, pero que, para mí, siempre sonaban más a ecos que a la verdad viva. Pasaron los años, y a los 26, con un título técnico que ni siquiera cubría el alquiler de mi habitación, me di cuenta de que necesitaba irme. Qatar parecía la única salida, una promesa de dinero rápido y la esperanza de sacar a mi familia de una deuda cada vez mayor. Salí por necesidad, salí por desesperación, no vine buscando a Jesús. De hecho, ni siquiera imaginé que Él pudiera estar buscándome, pero lo era. Recuerdo la habitación donde ocurrió todo, pequeña, sofocante, sin ventanas. Las paredes eran de un beige sucio. La madera del escritorio estaba marcada por arañazos que parecían cicatrices antiguas. Las 3 sillas verdes crujían como si se quejaran de su propia existencia. Un ventilador de techo giraba lentamente, sin enfriar nada. Era el 14 de agosto de 2019, las 15:47. Lo recuerdo porque miré el reloj justo antes de que mi vida diera un vuelco. El reloj era barato, de esos que se compran en tiendas de descuento, y el segundero daba pequeños y molestos saltos. 5 hombres me rodearon. El imán Ahmad, sentado frente a mí, parecía ver a través de mí con esos ojos oscuros que no se perdían nada. Su barba, siempre tan pulcramente recortada, revelaba a alguien acostumbrado al control. A su derecha, 2 enormes guardaespaldas vigilaban cada uno de mis movimientos como si fuera un peligroso criminal. A su izquierda, un joven anotaba todo lo que sucedía, y el sonido del bolígrafo raspando el papel me hizo sentir como si mi destino se decidiera allí, letra a letra. Detrás de mí, el último guardia bloqueaba la puerta, sólido como un muro de carne. En el centro de la mesa estaba la razón de todo esto. Una Biblia pequeña, desgastada, sencilla. Cabía en mi mano como si hubiera sido hecha a medida. La había escondido durante meses, pasando las páginas lentamente, como quien toca algo que teme romper. Nunca imaginé que ese librito sería la razón por la que me llevaron a esa habitación, mucho menos que sería el instrumento del mayor milagro que presenciaría en mi vida. Las esquinas de mi Biblia estaban desgastadas de tanto tocarla. Algunas páginas aún tenían marcas de humedad de sus escondites improvisados. Ese librito había viajado a lugares inimaginables. Primero, al doble fondo de mi maleta, luego al espacio que dejaban los resortes rotos del colchón, e incluso dentro del tanque del inodoro, sellado en una bolsa de plástico. Un lugar tan improbable que incluso a mí me parecía gracioso esconder algo sagrado allí. Durante casi 2 años, ese fue el secreto más preciado de mi vida. Pero esa mañana todo salió a la luz. Realizaron una inspección sorpresa en las dependencias de los trabajadores. Nunca supimos con exactitud por qué. Quizás alguien habló demasiado. Quizás alguien me vio leyendo a escondidas. O quizás me habían denunciado. Sea cual sea el motivo, encontraron lo que intentaba proteger con mi propia vida. Youssef Muhammad al-Sayed. El imán pronunció mi nombre completo lentamente, como si cada letra le doliera la boca. ¿Sabes por qué estás aquí? Su voz sonaba extrañamente tranquila, demasiado tranquila, como esa falsa dulzura que usan los depredadores cuando quieren asegurarse de que su presa no escape. Intenté responder,
pero las palabras simplemente se desvanecieron. Solo pude asentir, con la garganta apretada, como si tragara piedra. «Habla». No gritó, simplemente ordenó, y la orden cortó el aire como una cuchilla. «Usa la voz. Confiesa lo que hiciste por lo que encontraste en ese libro». Intenté negarlo, intenté ganar tiempo, pero solo pude susurrar. ¿Qué libro? Tenía la boca tan seca que la lengua se me pegaba al paladar cada vez que intentaba hablar. Se acercó, mirándome fijamente. «Di el nombre. Pronuncia la abominación que has estado escondiendo». Y entonces hablé. «La Biblia». La palabra salió ronca, pero en cuanto resonó en la habitación, todo se tensó aún más. Los guardias se removieron como si hubieran puesto algo sucio sobre la mesa. El escriba dejó de escribir. Incluso el ventilador pareció girar más despacio. El imán levantó el libro con 2 dedos, tocándolo lo menos posible, como si sostuviera algo contaminado. «Hace 4 años», comenzó, «te registraron como musulmana en nuestros sistemas. Naciste en una familia honorable, criada desde su nacimiento en la verdadera fe. Tu padre recitó el Adán en tu oído derecho minutos después de tu nacimiento. Tus padres son musulmanes devotos. Tus abuelos, que Alá se apiade de ellos, peregrinaron a la Meca. Tu linaje es de creyente». Levantó la Biblia un poco más, como si presentara pruebas irrefutables ante un tribunal. «Y ahora te presentas con esto». Los guardias murmuraron palabras que no entendí, pero el tono era claro: desprecio, condena, traición. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», continuó con voz más firme. «No se trata solo de poseer un libro prohibido. No se trata solo de violar las leyes de este país, que te dieron trabajo, te dieron refugio y te permitieron enviar dinero a tu familia. Esto es una traición a tu pueblo, a tu fe, a Dios mismo. Esto, Yusuf, es apostasía». Se me encogió el pecho. Sentía el corazón como un pájaro desesperado golpeando contra los barrotes de su jaula. Sentía el sudor correr por mi espalda, empapando la fina camiseta que se me pegaba a la piel. El zumbido de las luces fluorescentes parecía hacerse más fuerte, más insistente, casi como una advertencia de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y allí, en ese ambiente asfixiante, rodeada de hombres que podían decidir mi destino en minutos, me pregunté, ¿entendí realmente en qué me estaba metiendo cuando decidí seguir a Jesús? Imán Ahmad. Las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera pensar. Y, para mi sorpresa, mi voz salió firme, mucho más firme que el miedo que me temblaba por dentro. Su reacción fue inmediata. Se levantó tan rápido que la silla raspó contra el suelo de cemento, produciendo ese sonido agudo que encoge todo el cuerpo. En las sombras de aquella habitación en penumbra, parecía aún más alto, y la proyección de su cuerpo en la pared era casi monstruosa, como si el mismo entorno quisiera recordarme lo pequeño que era allí dentro. Caminó lentamente hacia una mesa auxiliar y cogió un encendedor de plata decorado con arabescos. Lo sostuvo como quien sostiene un instrumento familiar, haciéndolo girar entre los dedos. Clic, clic, clic. Cada grieta parecía golpearme directamente en el pecho. «Hoy vamos a hacer algo educativo», dijo, volviendo a la mesa con paso pausado. «Vamos a destruir esta abominación, página a página, y ustedes van a observar, van a ver con sus propios ojos cómo el fuego purifica aquello que intentó contaminar su corazón». Abrió la Biblia con cruel calma, como si saboreara su propia autoridad. Buscó, sin dudarlo, un pasaje específico, y supe de inmediato cuál era. Juan. Casi se me paró el corazón al ver esas páginas familiares, marcadas por mis pliegues, por mis garabatos a lápiz. En el principio era el Verbo. Fue con estas palabras que Dios comenzó a reconstruirme por dentro. Y ahora estaban a punto de convertirse en cenizas ante mis ojos. «Por favor», se me quebró la voz. No me importaba la dignidad, el orgullo, nada. «Por favor, no hagas esto». Su sonrisa era torcida, casi divertida. «¿Pides algo? ¿Papel? ¿Tinta escrita por infieles?». Ladeó la cabeza, como si observara algo patético. Pedía respeto por la palabra de Dios. Golpeó la mesa con tanta fuerza que el encendedor salió volando, vibrando antes de caer sobre la superficie de madera. El escriba se quedó paralizado,
con la pluma suspendida en el aire. Los guardias se pusieron rígidos, buscando automáticamente sus cinturones donde, estaba seguro, había armas que no podía ver. Ni se te ocurra, su voz era ahora puro veneno. No te atrevas a pronunciar ese nombre aquí. No en mi presencia. No en esta nación. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Se inclinó hasta que su rostro estuvo cerca del mío. Podía oler el intenso aroma a café. Podía ver los vasos sanguíneos enrojecidos en sus ojos. He liderado esta comunidad durante 32 años, gruñó. He visto a hombres mucho mejores que tú derrumbarse por culpa de este veneno. He visto familias enteras destruidas. No permitiré que propagues esta enfermedad. Antes de que pudiera reaccionar, sacó la primera página del Evangelio de Juan y la rompió. El sonido del papel al desintegrarse parecía vivo, como si la palabra misma estuviera siendo herida. Sostuvo el papel entre los dedos. Le temblaban las manos, pero no de duda, sino de fervor. Acercó el encendedor y presionó el botón. Hacer clic. Apareció una llama, pequeña pero intensa, lamiendo el aire a escasos centímetros del papel. Y entonces todo se detuvo. Apenas la página comenzaba a oscurecerse cuando un suceso imposible se apoderó de la habitación. La diadema blanca del imán, esa gutra impecable, se incendió, pero no como una tela común al contacto con la llama. No hubo chispa, no hubo contacto, nada la había tocado, simplemente se incendió. Fue como si alguien hubiera vertido luz líquida sobre la tela y la hubiera encendido con una orden silenciosa. Un fuego sin sentido, que no obedecía las reglas del mundo. Un fuego que parecía saber exactamente dónde caer. Las llamas se elevaron rápidamente, iluminando brillantemente el rostro asombrado del imán. Y en ese instante, incluso aterrorizado, incluso temblando, lo supe. Dios estaba allí. El imán dejó caer la página de su mano, con los ojos abiertos, como si el mundo se hubiera detenido de repente. Las llamas sobre su cabeza danzaban como si tuvieran vida propia, resplandores anaranjados con centros casi blancos, ondulando, retorciéndose, creando sombras que se extendían y se contorsionaban por las paredes, formando figuras que parecían conscientes de cada movimiento. Podía ver cada lengua de fuego actuar como si tuviera voluntad propia, pero no había olor a quemado ni humo negro elevándose. Era luz pura, intensa, casi líquida, latiendo con fuerza y propósito. Se llevó las manos a la cara, no por dolor, sino por completo asombro. El calor era real, visible en la luz que irradiaba, pero su piel permaneció intacta. Los guardias retrocedieron, conmocionados, y uno de ellos murmuró algo que sonó como una oración, una maldición, o ambas cosas a la vez. El secretario se levantó tan rápido que la silla se estrelló contra el suelo. Un sonido metálico resonó, y por un instante mi corazón se detuvo, o quizás latía tan rápido que no podía sentirlo. El fuego duró unos segundos que parecieron una eternidad, y entonces simplemente desapareció. No se marchitó, no disminuyó, simplemente se apagó como si lo hubieran devuelto a otra dimensión. La gutra del imán estaba intacta, inmaculada, sin la menor señal de lo que acababa de ocurrir. Parecía como si nada hubiera sucedido, pero todos en la sala lo habían visto. Todos fuimos testigos de lo imposible. Se hizo el silencio. El ventilador seguía girando, el reloj seguía corriendo, y en medio de aquella habitación sin ventanas, en el corazón de Doha, algo dentro de mí despertó. Me miré las manos, temblando, no de miedo, sino de reconocimiento. Sabía, con cada fibra de mi ser, que nunca había estado solo, que el Dios de la Biblia, el que detiene el sol, abre los mares y cierra las bocas de los leones, había elegido revelarse allí, en ese momento, a mí y a todos nosotros. El imán dejó caer la Biblia sobre la mesa. Las páginas crujieron levemente en el aire por el ventilador, y la página que había intentado quemar permaneció intacta, salvo por una pequeña marca en la esquina donde la llama la había rozado un instante antes de que ocurriera el milagro. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos. No vi ira ni furia. Vi terror mezclado con un asombro silencioso, un reconocimiento de lo que solo podía llamarse divino, y en ese instante, algo dentro de mí cambió para siempre.
supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Fue una mezcla de confusión y reconocimiento lo que vi en el rostro del imán. Fue como si, en cuestión de segundos, todo su mundo se hubiera tambaleado. Finalmente, habló, con la voz temblorosa, ahogada por la emoción: «Llévenselo». Los guardias se acercaron y me agarraron los brazos, pero sus manos temblaban tanto como las mías. Podía sentir el sudor frío corriendo por mi camisa mientras me sacaban a rastras de la habitación. Miré hacia atrás una última vez. El imán permanecía de pie junto a la mesa, examinándose las manos como si fueran objetos extraños, tocando repetidamente la gutra, pasando los dedos por donde habían danzado las llamas, incrédulo de su propia supervivencia. La Biblia seguía sobre la mesa, cerrada, silenciosa, como si supiera que su misión apenas comenzaba. 10 meses antes de ese día, yo no era Yusuf, el cristiano. Era simplemente Yusuf, el egipcio, el trabajador número 471 del proyecto de expansión del distrito financiero de West Bay. Mis días empezaban a las 4 de la mañana y terminaban cuando el sol ya había disipado cualquier esperanza de brisa. El verano en Qatar no es un país, es un horno. Llegué en octubre de 2013, cuando las temperaturas aún eran soportables. El viaje en autobús del aeropuerto al alojamiento se me hizo interminable. 40 minutos, que parecieron 4 horas. Afuera, los rascacielos brotaban del desierto como hongos de cristal y acero. Pensé en mi madre en Kena, contando las libras egipcias que le enviaba cada mes. El alojamiento era exactamente como lo había imaginado, e incluso peor. Habitaciones abarrotadas con 8 hombres, literas que crujían con cada movimiento, un baño común que apestaba a aguas residuales mezcladas con desinfectante barato. Pero no estaba allí para quejarme, estaba allí para sobrevivir. Los primeros meses fueron mecánicos: levantarme, trabajar 12 horas bajo un sol que convertía el metal en brasas, volver, comer, dormir, repetir. El Islam formaba parte del ritmo, como respirar. Era musulmán como mi padre, así, sin más, sin cuestionarlo, hasta que conoció a Emanuel. Era febrero de 2014 y nos habían asignado al mismo equipo de soldadura en el piso 42 de una torre que prometía ser la más alta de la ciudad. Emanuel era filipino, bajo, con la piel bronceada por el sol y las manos callosas por el trabajo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, había una extraña calma en su voz, una paz que no provenía del descanso, sino de algo más profundo. Durante el almuerzo, sentado a la sombra de una grulla, le pregunté por su familia. «Esposa y 3 hijos», dijo, mostrándome una foto en su viejo celular. «No los he visto en 2 años». «¿Igual que yo?», respondí. «Duele, ¿verdad?». «Duele», coincidió. «Pero no estoy solo». Algo en esas palabras me paralizó. Lo miré con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». Emanuel sonrió, pequeño, casi tímido, guardando algo preciado para sí. «Jesús está conmigo». Y en ese instante, algo dentro de mí despertó, aún sin comprenderlo del todo. Una semilla de esperanza, una luz que ni siquiera sabía que buscaba. Él simplemente respondió: «Aquí, en este calor, en este duro trabajo, en la soledad, Él está. Lo siento conmigo». Debí levantarme en ese mismo instante. Debí irme. En Qatar, frases como esa pueden costar la vida, pero me quedé. Porque antes de que mis pies pudieran siquiera moverse, algo dentro de mi pecho se agitó primero. Algo que parecía latente desde siempre, y ahora despertaba, como si alguien hubiera encendido una luz en un rincón olvidado de mi alma. «¿Jesús?», repetí, como si estuviera probando una palabra peligrosa. «¿El profeta?». Intenté corregirlo, pero Emanuel negó con la cabeza. «Más que un profeta», dijo con serenidad e inquebrantable, «el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero que quita el pecado del mundo». Esas palabras, que deberían haberme ofendido, no me provocaron ira, me provocaron hambre, hambre de algo que no podía nombrar. En las semanas siguientes, nuestras conversaciones se convirtieron en pequeños remansos: 5 minutos en un descanso, 10 minutos mientras el equipo reorganizaba las herramientas, siempre en voz baja, siempre mirando por encima del hombro. Emanuel hablaba de un Dios que no estaba lejos, sino cerca, un Dios que no necesitaba que lo convencieran para amar,
porque ya había decidido amar. Un Dios que perdonaba incluso antes de que se lo pidiéramos. Pero yo soy musulmán, protesté una noche, sentado en las escaleras traseras del campamento, donde no iba nadie. Sonrió con tristeza, pero con ternura. Mi familia lo sabe, y ya he perdido mucho por Jesús. La decisión es tuya. Lo que hagas con la verdad es entre tú y Dios. 2 meses después, me dio una Biblia pequeña y discreta en árabe. Escóndela bien, me aconsejó. Léela cuando estés solo y reza. Jesús te responderá. Y lo leí. Leo como quien encuentra un mapa del tesoro y no quiere que lo atrapen. Leía en el baño a las 2 de la mañana, cuando todos dormían. Leía durante la hora de comer, escondiendo las páginas tras una cajetilla de cigarrillos vacía. Leía bajo la almohada con la linterna encendida, casi muriendo. Página tras página, algo dentro de mí se iba rompiendo y al mismo tiempo se iba reconstruyendo. El Evangelio de Juan me dejó boquiabierto. En el principio era el Verbo. Esas palabras se hundieron en mí como la lluvia en la tierra agrietada. Los salmos dieron nombre a dolores que había cargado desde la infancia. Las cartas de Pablo explicaban lo que mi corazón ya sentía incluso antes de darme cuenta. Y entonces, una noche de septiembre, en la terraza del campamento, bajo un cielo lleno de estrellas que parecía tan lejano como mi casa, hablé con Jesús. No dije una oración hermosa, fue un susurro perdido. Si el Señor es real, si realmente me ve, si puede amarme a pesar de todo, entonces quiero conocerlo, quiero seguirlo, cueste lo que cueste. No había voz del cielo, no había viento fuerte, pero había paz. Por primera vez en 26 años, sentí una paz tan profunda que parecía reunir cada pieza rota dentro de mí y formar algo nuevo. Después de eso, encontré a otros como yo, un pequeño grupo de creyentes que se reunía los viernes a las 11 de la noche en un apartamento en Al-Sad. Éramos 17 en total, filipinos, indios, egipcios, 2 sudaneses y un etíope. Nos sentábamos en el suelo, compartíamos pan y jugo de uva en memoria de Jesús, orábamos en silencio y cantábamos sin instrumento. Y por primera vez en Qatar no fui solo el número 4971. Yo fui amado. Yo era un hermano. Yo era un hijo. Pero el secretismo tiene peso. Y vivir con un secreto que podría destruirte es como cargar una mochila llena de piedras, todos los días, bajo un calor abrasador, sin poder soltarla ni un segundo. Cada conversación, cada mirada, cada pregunta aparentemente inocente sobre ¿por qué no fui a la oración del viernes?, se convirtió en un campo minado. Mi error fue confiar demasiado rápido. Karim compartía habitación conmigo en el campamento. Era de Alejandría, 5 años mayor, con una risa estridente que llenaba todo el espacio y opiniones aún más fuertes. Creí que éramos amigos. Y luego, en un momento de debilidad, cuando me preguntó por qué parecía diferente últimamente, le respondí: no todo, solo lo suficiente. Solo lo suficiente. Suficiente para hacerle cambiar de mirada. Suficiente para que dejara de hablarme. Suficiente para que, una semana después, 3 hombres con documentos oficiales se presentaran en el campamento preguntando por mí. La Biblia que con tanto cuidado había escondido en el tanque del inodoro fue encontrada en menos de 10 minutos. Alguien me había dicho exactamente dónde buscar. Me esposaron frente a 150 trabajadores que me miraron como si ya estuviera condenado. Me subieron a una camioneta blanca sin matrícula. Condujimos en silencio por calles que conocía, pero que ahora me parecían de otro mundo. Y entonces terminé en esa habitación con ese imán, ante ese fuego que no quema. Si sientes algo en esta historia, si algo se agita en tu corazón, no te quedes callado. Alguien necesita escuchar esto hoy. La habitación donde me encerraron medía exactamente 3 metros por 2. Lo sé porque recorrí el perímetro contando mis pasos, aferrándome a cualquier punto de referencia, a cualquier punto fijo, para no dejar que mi mente divagara presa del pánico. Había una cama de metal con un colchón delgado que aún olía al sudor de quien quiera que hubiera dormido allí antes. Una ducha improvisada en un rincón, sin puerta, sin privacidad, solo un agujero en el suelo y una manguera. Una ventana alta con barrotes gruesos dejaba entrar la luz, pero ninguna esperanza. Intenté mirar afuera,
pero estaba tan alto que ni siquiera saltando me habría permitido alcanzar la libertad. Las paredes eran de color crema, manchadas de humedad en las esquinas, con finas grietas en el techo que se entrelazaban como venas, formando mapas de países que no existían. Me dejaron allí sin explicación, sin cargos formales, sin saber si volvería a ver el amanecer, o si esa habitación sería mi último hogar en la tierra. Me incorporé en la cama, sintiendo el colchón crujir bajo mi peso. Los resortes protestaron, y mis manos no dejaban de temblar. Mi mente no podía detener la incesante repetición, el fuego que consumía la gutra blanca del imán, las llamas danzando sin consumirse, rompiendo todas las leyes de la física y la química que conocía, la conmoción en su rostro, su mirada de incomprensión de lo que acababa de suceder. En ese momento me di cuenta de que algo más grande que nosotros dos se había manifestado en la habitación, más grande que su autoridad como imán, más grande que todo su conocimiento teológico, más grande que mi propia vida en ese momento. Dios mío, susurré al aire denso que olía a desinfectante y miedo. ¿Qué acabas de hacer? ¿Por qué? ¿Por qué me enseñas esto? No hubo respuesta audible, solo el zumbido distante del aire acondicionado tratando de combatir el calor sofocante del desierto y el sonido de mi propio corazón, que lentamente comenzaba a encontrar un ritmo. Y, de alguna manera inexplicable, las cosas empezaron a estabilizarse. Algo dentro de mí cambió para siempre. Cerré los ojos e intenté memorizar cada detalle, cada instante, como si mi memoria necesitara convertirse en una bóveda permanente. Sabía que esto no era solo un acontecimiento, era un testimonio, algo que tendría un propósito mucho más allá de ese momento. Recordé la Biblia abierta sobre la mesa, el encendedor que el imán había acercado a las páginas, la pequeña llama amarilla, común y corriente, esa que ves 1000 veces sin darte cuenta. Y entonces, de repente, sin previo aviso, sin causa aparente, ocurrió algo que desafió toda lógica. Su gutra se incendió, no desde abajo, ni por el contacto con la llama que él mismo sostenía. Era como si el fuego hubiera descendido del cielo, vertido por una mano invisible. Las llamas eran de un color que no pertenecía a este mundo. Naranja, sí, pero también dorado intenso, casi blanco en su núcleo más intenso, y no se movían como el fuego que conocemos, que salta, se extiende, consume caóticamente. Bailaban, fluidas y deliberadas, coreografiadas como si fueran conscientes, con un propósito. El imán permaneció inmóvil. Sus ojos se abrieron en un instante de reconocimiento que trascendió la simple sorpresa. Fue como si hubiera visto algo que toda su teología jamás podría explicar, pero que su alma, de alguna manera profunda, comprendió. Tocó la verdad primordial sin palabras, sin gritos, solo con la quietud de quien presencia algo sagrado. Las horas se hicieron interminables, medido por el movimiento de la luz del sol en la pared opuesta. Cada minuto parecía una eternidad. No comí, aunque mi estómago se quejaba. No bebí, aunque tenía la garganta tan seca como el desierto exterior. Simplemente esperé, susurrando oraciones, citando versos memorizados, aferrándome a promesas que ahora parecían más reales que el frío hormigón bajo mis pies. La puerta se abrió mientras el cielo del desierto empezaba a teñirse de oro al atardecer. Eran las 6:23 p.m., según el reloj digital que miré un instante en el pasillo, antes de que mi mirada finalmente se posara en él. Esperaba guardia, interrogatorios, cualquier cosa que mi mente pudiera temer, pero no, era él. El imán Ahmad al-Rashid entró solo, sin escolta, sin amenazas explícitas, vulnerable de una manera que nunca antes había visto. Ya no llevaba la máscara blanca. Su cabeza estaba descubierta, revelando un cabello gris, cuidadosamente peinado, que brillaba bajo la luz fluorescente. En sus manos sostenía mi Biblia como si fuera a la vez preciosa y peligrosa. Al cerrar la puerta tras ella, el pestillo sonó como un disparo en el pesado silencio de la habitación. Nos miramos fijamente, sin decir palabra, y por unos segundos el tiempo pareció extenderse, hasta que toda la tensión amenazó con aplastarnos. Fue un momento en el que me sentí al borde del colapso, pero también el punto exacto
en el que algo dentro de mí se estabilizó para siempre. Sus ojos ya no eran los mismos de la tarde anterior. Toda esa rigidez religiosa que había visto, toda la autoridad que portaba como una armadura, todo parecía haberse desvanecido. En su lugar, había algo que nunca imaginé ver en un hombre como él. Una confusión profunda, casi infantil, mezclada con una ansia desesperada de respuestas. Abrió la boca, pero la primera palabra salió débil, temblorosa, como si se rompiera por dentro. «Necesito...» Hizo una pausa, respiró hondo y lo intentó de nuevo. «Necesito que me digas qué pasó, lo que vi, lo que sentí». Me levanté lentamente, sin saber bien cómo proceder. Una parte de mí quería mantener la postura tradicional de respeto, otra parte quería retirarme, como quien se protege de lo impredecible. Estaba tan perdida como él. «No lo sé», respondí, y mi sinceridad pareció resonar por toda la sala. No hice nada. Ni siquiera sabría cómo. Ni siquiera sabía que algo así pudiera pasar. Se le ocurrió la respuesta tan rápido que parecía como si la hubiera estado guardando todo el día. «Lo sé», dijo, casi con desesperación. «Sé que no fuiste tú. Yo estaba allí. Vi tus manos. No tocaste nada. No dijiste nada. No hiciste nada. Pero...» Sus dedos tocaron la cabeza donde debería estar la guta. Algo pasó. Algo que no debería ser posible. Empezó a caminar de un lado a otro por la habitación, inquieto, como un hombre que acaba de perder el equilibrio. «He sido imán durante más de 30 años», dijo casi para sí mismo. «Memoricé el Corán antes de los 16. Estudié con algunos de los mejores maestros de Medina. Guío a miles de personas. Aconsejo a familias. Veo nacer niños y morir hombres. Y en toda mi vida se detuvo frente a mí, tan cerca que pude ver el cansancio en las venas de sus ojos. Nunca he visto nada comparable a lo que ha pasado hoy. Nada». Luego me entregó mi Biblia, sosteniéndola en manos que temblaban como si llevaran algo vivo. «Léemelo», pidió, pero había súplica en su voz, no autoridad. «Lee lo que sea», señaló su propia cabeza, con la expresión grabada por el recuerdo y el miedo, que lo hizo posible. «Lee lo que el cielo protegió con fuego». Tomé la Biblia. Se abría exactamente donde siempre lo hacía para mí, Juan. Esas páginas ya me habían dado vida meses atrás. Ahora parecían estar a punto de darle vida a otro hombre. Comencé a leer, en voz baja pero firme. «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Mientras leía, algo cambió en el aire de la habitación, como si el silencio mismo estuviera escuchando. Todas las cosas por medio de él fueron hechas». «¡Para!», interrumpió. Se tapó la boca con la mano como si esas palabras ardieran más que cualquier fuego. Me quedé allí, esperando. Cerró los ojos con fuerza, respirando como si acabaran de darle un puñetazo en el pecho. «¿La palabra era Dios?», preguntó con voz temblorosa. «No, justo con Dios. Pero, ¿Dios?». «Sí», respondí. Abrió los ojos y había algo así como pánico y revelación mezclados en ello. «¿Y Jesús es el Verbo hecho carne?». «Ausente». El versículo 14 dice exactamente eso. «Él se hizo carne y habitó entre nosotros». El imán respiró profundamente, como si necesitara aire para no colapsar. Entonces, según eso, su voz era baja, increíblemente baja. «Jesús no es solo un profeta». Me miró con una intensidad que casi me atravesó. «Según eso, Jesús es Dios, Dios mismo, hecho hombre». «Sí», respondí, y fue como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si algo sagrado hubiera descendido y flotado entre nosotros. Esa es la verdad central de la fe cristiana. Dios con nosotros, de verdad, no como metáfora, no como símbolo. Emmanuel simplemente se desplomó en la cama, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. El colchón emitió un crujido largo y lastimero, que parecía corresponder al peso de lo que ocurría en su interior. El imán le llevó las manos a la cabeza, sus dedos enredándose en su cabello, como quien intenta mantener la calma para que no se derrumbe. «Toda mi vida», murmuró, tan suavemente que tuve que acercarme más. «Toda mi vida he enseñado que esto era una blasfemia, que Jesús era solo un profeta, importante, honrado, pero un hombre, solo un hombre». No pudo continuar, así que terminé con cuidado, casi en un susurro. «Y ahora Dios te ha mostrado algo más». De repente, levantó la cara.
Las lágrimas se le habían acumulado en los ojos, brillando bajo la fría luz del techo. Ese fuego, dijo con voz temblorosa, no era normal. No era físico, no era de este mundo. Lo sentí. Sentí el calor, sí, pero estaba vivo, como si me mirara, como si examinara todo mi interior. No me quemó la piel, se golpeó el pecho con fuerza, allí donde guardamos nuestros miedos y certezas, pero me quemó aquí, como si hubiera traspasado todo lo que creía saber. Se quedó en silencio, con los labios temblorosos, incapaz de terminar la frase. Hablé lentamente, con el corazón apesadumbrado, porque sabía lo que eso significaba para él. Dios te amó lo suficiente como para detenerte en ese momento, para evitar que destruyeras su palabra. Te amó lo suficiente como para revelarse de una manera que no pudieras ignorar ni olvidar. El imán se irguió como si lo hubieran electrocutado. Empezó a caminar de un lado a otro, más rápido que antes, con las sandalias raspando el cemento. Sus manos se movían nerviosamente, como quien intenta captar pensamientos que se le escapan entre los dedos. «Eso es absurdo», murmuró. «Eso lo arruinaría todo. Mi posición, mi familia, quienes dependen de mí, los discípulos que me siguen, todo lo que he construido durante décadas». «Lo entiendo», respondí, recordando mi propia crisis de meses atrás. «No solo lo entiendo, pasé por eso mismo. También lo perdí todo cuando decidí seguir a Jesús. Mi familia ya no me habla. Mis amigos me tratan como un traidor. La comunidad donde crecí me dio la espalda». Se detuvo justo frente a mí. Sus ojos estaban llenos de un dolor tan profundo que parecía que estaba gritando. «¿Y valió la pena?», preguntó casi susurrando, como si la respuesta fuera a decidir su destino. Me quedé en silencio un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque era demasiado importante para decirla de cualquier manera. Valió la pena, y sigue valiendo la pena. Cada lágrima, cada pérdida, cada noche sola, porque encontré algo que nadie me puede quitar. Respiré profundamente. Encontré la vida verdadera. Encontré una paz que no depende de nada externo. Encontré un amor que no necesito conquistar. Encontré a Jesús, y Él es suficiente. Se quedó inmóvil, absorbiendo cada palabra. El silencio que se instaló entre nosotros parecía casi vivo. Fue entonces cuando la llamada a la oración del Magreb resonó desde una mezquita cercana, llenando el aire con un lamento suave y profundo. Nos quedamos allí, dos hombres de mundos diferentes, congelados en medio del sonido de una oración y en medio de un milagro que apenas comenzaba. La llamada a la oración empezó a resonar afuera. Esa melodía profunda y antigua que de alguna manera siempre transmitía belleza y tristeza a la vez. Nos resultaba familiar a ambos. A él, por toda una vida de devoción. A mí, por recuerdos que ya parecían pertenecer a otra persona. Cuando el sonido llenó la habitación, el cuerpo del imán reaccionó instintivamente. Sus hombros se tensaron, como si cada fibra estuviera acostumbrada a subir y bajar sin pensar. «Debería irme», murmuró, mirando hacia la puerta. «Si tardo demasiado, pensarán que es extraño. Pensarán que el interrogatorio ha tomado un cariz diferente». Empezó a caminar lentamente hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si cargara con algo más que su propio cuerpo. Antes de tocar el pomo, se giró de nuevo. Su rostro estaba diferente, marcado, vulnerable, aún conmocionado. Las lágrimas se habían secado, pero dejaban rastros claros en sus mejillas, como cicatrices demasiado recientes para desaparecer. «Mañana vendrán oficialmente a hablar contigo», advirtió, ahora con su tono profesional de antes, pero mezclado con algo nuevo, casi protector. «Hombres del ministerio, no son como yo. Yo no puedo protegerte de ellos. No tengo autoridad para hacerlo. Para ellos, esta Biblia», señaló el libro que tenía en las manos, «es prueba suficiente de apostasía. Te presionarán para que lo niegues todo, para que recites la shahada en público, para que cedas». «No voy», respondí. Ni siquiera sabía que mi voz era tan firme. Él asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente eso. «Entonces prepárense», dijo con una sinceridad que casi parecía pesada. «Lo que viene después será mucho más difícil. Saben lo que hacen. Y
Tragó saliva con dificultad. No todos quedaron tan impactados por lo que vieron como yo. Abrió la puerta. La luz del pasillo entró a raudales, disipando la oscuridad de la habitación. Antes de irse, me miró una vez más. Era un hombre diferente. ¿Eso? Dudó, buscando la palabra adecuada. Que tu Dios, que nuestro Dios, que Él esté contigo y te dé fuerza. Y luego se fue, dejando solo un leve aroma a incienso en el aire. Un aroma que solo noté cuando comenzó a desvanecerse. Estaba solo de nuevo. Apreté la Biblia contra mi pecho, como si sostuviera la única pieza sólida que quedaba en un mundo que se desmoronaba. El sol que entraba por la ventana tiñó la pared de rosa y dorado, los mismos colores que había visto antes, envolviendo el imán. Y en ese instante, dos certezas me encendieron el corazón. Primero, Dios no me había traído hasta aquí solo para abandonarme. Segundo, Ahmad al-Rashid, el hombre que vino a condenarme, acababa de dar el primer paso en un viaje que lo cambiaría todo. Esa llama había hecho mucho más que iluminar un paño blanco. Había abierto un camino para ambos. Los 3 días siguientes fueron como una tormenta interminable. Los hombres iban y venían, cada uno con su propia forma de intentar desmantelarme. Las palabras eran siempre las mismas, repetidas, hasta convertirse en un martillo. Tus padres estarían avergonzados. Todavía puedes regresar. Recita la shahada y todo esto terminará. No arruines tu vida por un libro. Antes, quizás, eso me habría destrozado. Pero después de lo que vi, no. El miedo seguía existiendo. Sí, soy humano, pero ya no dominaba mi alma. Había visto lo que Dios puede hacer cuando decide decir, hasta aquí. Respondí a todo con la misma honestidad tranquila. Jesús es el Hijo de Dios. Él me salvó. No puedo negar lo que sé. Algunos estaban molestos, otros parecían casi desconcertados. Uno de ellos, mayor, con profundas cicatrices en las manos, me observó en silencio durante un buen rato. Finalmente, negó con la cabeza y dijo, «O eres el mayor tonto que he visto, o has encontrado algo que vale más que la vida misma». Y en ese momento supe que él había comprendido, al menos un poco, lo que el imán ya había empezado a comprender también. La segunda opción, respondí sin dudarlo. Era el tercer día. La noche ya había caído sobre el edificio y casi todos se habían ido. El silencio resonaba en las paredes y fue en ese vacío que la puerta se abrió de nuevo. Era él, el imán, pero esta vez no llegó con preguntas, ni con autoridad, ni con esa tensión que ya reconocía. Llegó con comida. Colocó un plato sencillo pero cuidadosamente preparado en la mesa. Pan pita aún caliente, hummus bien sazonado, aceitunas relucientes y un trozo de queso fresco. También había un termo de té de menta, tan fuerte que perfumaba toda la habitación. Lo dispuso todo lentamente, casi con reverencia, como si estuviera sirviendo algo sagrado. «Come», dijo, y no sonó como una orden, sonó como una petición. Comimos en silencio. Pero no era ese silencio incómodo entre dos desconocidos. Era un silencio lleno de reflexión, de peso, de preguntas no formuladas. De repente, suspiró. «Mi esposa», empezó, sin mirarme. «Anoche me preguntó por qué no podía dormir. Me encontró a las 3 de la mañana en la oficina, sentado, con la mirada perdida. Se detuvo por un largo rato. Mentí», confesó finalmente. «Dije que era trabajo, que me preocupaban las reuniones, pero no era nada de eso. Pasé horas intentando averiguar cómo mirarla a los ojos y explicarle que ya no sé en qué creo. Cómo decirle que toda mi fe tiembla por dentro, que no puedo abrir el Corán sin oír esas palabras resonando en mi cabeza. En el principio era la palabra. Dejó de comer. Sacó unos papeles doblados del bolsillo, hojas arrugadas, marcadas por las manos temblorosas de alguien que había pasado la noche entera buscando algo. «He estado investigando», murmuró, «leyendo sobre Jesús, sobre la crucifixión, sobre la resurrección, sobre cosas que nunca me han contado». Tragó saliva con dificultad, y cuanto más leo, más me doy cuenta de que nada tiene sentido, excepto lo que uno cree. Mi corazón se aceleró. Si Jesús fuera solo un profeta, continuó, ¿por qué sus seguidores morirían diciendo que lo vieron vivo después de la muerte? Nadie da su vida por una mentira que ha inventado. Se levantó
y empezó a caminar por la habitación. Su sombra en la pared parecía más grande que él. Pero lo que más me atormenta, dijo, dándose la vuelta, es ese fuego. ¿Por qué quemó la gutra, pero no mi piel? ¿Por qué? Negó con la cabeza, como si intentara alejar un pensamiento que se niega a desaparecer. Tengo una vida aquí, dijo con la voz quebrada, una reputación, estudiante, una familia que depende de mí. Si sigo este camino, señaló la Biblia que tenía en la mano, lo perderé todo. Sé lo que se siente, respondí, recordando mi propia experiencia. Yo también lo perdí todo cuando decidí seguir a Jesús, pero te puedo decir una cosa con total sinceridad. Él vale más que cualquier cosa que puedas perder. Y lo que Él te da, nadie te lo puede quitar. Me miró fijamente. Su rostro brillaba con lágrimas que no intentó ocultar. ¿Cómo te las arreglas?, preguntó. ¿Cómo tienes esta paz? Estás preso. Tu vida corre peligro. Y aún así hablas como si fueras libre. Respiré profundamente. Porque no estoy sola, expliqué. Desde que encontré a Jesús, siento su presencia más real que las paredes de esta celda. No depende del lugar, del peligro, ni de la situación. Él está aquí, con nosotros, ahora. Se acercó lentamente, como si estuviera a punto de decir algo que ni él mismo creía estar diciendo. «Necesito sacarte de aquí», declaró en un susurro urgente. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué? Los funcionarios del ministerio vienen mañana. Tienen más autoridad que yo. No puedo detenerlos. Tragó saliva con dificultad. Si aceptan el caso, la mejor opción es la deportación. No necesitaba decir lo peor. Entonces, ¿qué estás sugiriendo?, pregunté. Me miró con absoluta seriedad. Hay una manera. Y en ese momento supe que habíamos llegado a un punto sin retorno para ambos. Uno de los guardias me debe un favor. Empezó en voz baja, casi un susurro. El cambio de turno es a las 5 a.m., exactamente 7 minutos. El pasillo trasero no está vigilado. Si alguien estuviera en la habitación correcta, vestido correctamente y con los documentos adecuados, continuó, podría salir. Y esa noche me di cuenta de que realmente lo creía. Podía hacerlo. Asintió con determinación en los ojos. Tengo contactos que pueden ocultarte unos días. Y cruzar a Bahrein no es imposible, si sabes a quién pagar. Fue una locura, totalmente descabellada, y venía de un hombre que, apenas 4 días antes, había intentado quemar mi Biblia. ¿Por qué?, pregunté con la voz entrecortada. ¿Por qué arriesgarlo todo por mí? Me miró a los ojos, profundo y serio. Ese fuego no era solo para ti, dijo. También era para mí. Dios me dijo que me detuviera, observara y escuchara. Si Él salvó tu Biblia de mis manos, ¿quién soy yo para no proteger tu vida? Se hizo el silencio entre nosotros. Afuera, el mundo seguía su ritmo habitual, pero en esa habitación algo más profundo sucedía. 2 vidas se entrelazaban de forma inesperada e irrevocable. Gracias, logré decir, sabiendo que no habría palabras suficientes. Él simplemente asintió y luego comenzó a detallar el plan. Cada instrucción tan precisa que pude sentir su propia transformación ocurriendo allí, en su corazón. El fuego seguía ardiendo. El plan parecía sencillo en teoría, pero aterrador en la práctica. A las 2:30 a.m. del cuarto día, regresó. Llevaba un tobe blanco doblado bajo el brazo, una gutra, un ical y un maletín de cuero que parecía oficial. También tenía un pasaporte en sus manos. «Es de mi sobrino», explicó en voz baja. «Vive en Dubái. Tiene más o menos tu edad. La foto no es perfecta, pero en la oscuridad y con prisa, servirá». «¿Sabe lo que estás haciendo?», pregunté. «No», respondió con firmeza. «Y nunca lo sabrás». Me ayudó a ponerme la gutra correctamente. No muy apretada. Tiene que verse natural. «Así», dijo, ajustando cada pliegue con paciencia. Puse mi Biblia dentro de la funda junto con papeles que parecían oficiales, pero eran páginas en blanco con sellos falsos. «Cuando nos vayamos», continuó, mirando su reloj por 4ª vez, «darás 2 pasos a mi derecha, de espaldas a mí. Mantén la cabeza ligeramente agachada, pero no demasiado. Actúa como si pertenecieras a este lugar. Muestra una confianza natural». «¿Qué pasa si alguien me habla?», pregunté, con el miedo apretándome el pecho. «No hablarán si yo estoy al mando. Mi rango sigue siendo importante. Además, son casi las 3 de la madrugada. Quien esté despierto está cansado».
El reloj marcaba las 4:47, 13 minutos antes del cambio de turno. Mi corazón latía tan rápido que parecía que todo el edificio lo oía. La puerta se abrió silenciosamente, sin cerrojo, y salimos al pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban, iluminando cada paso. Mis piernas querían correr, pero mantuve el ritmo controlado. 2 pasos detrás de él, respirando lentamente, pasamos por puertas cerradas y pasillos vacíos. El giro a la izquierda reveló al primer guardia. Entramos. El imán ni siquiera disminuyó su velocidad. «Asalamu alaikum», dijo el guardia, enderezándose al ver al imán. «Walaikumu asalam», respondió el imán sin parar. «Trabajo nocturno, ya sabes cómo es». El guardia asintió y nos dejó pasar sin siquiera mirarme. Se nos escapó la respiración en un suspiro ahogado. Bajamos 2 tramos de escaleras, cada paso medido, cada sonido amplificado por el silencio de la madrugada. En el primer piso, el movimiento era mínimo, pero suficiente para poner a prueba nuestra cautela. Un hombre fregaba el suelo con auriculares, una mujer cargaba montones de documentos y un guardia revisaba su celular distraídamente. Nadie parecía notar nuestra presencia. La puerta trasera estaba al final de un pasillo estrecho. El imán se detuvo, miró su celular y asintió. El auto está a 50 metros. Toyota Camry gris. Matrícula termina en 7042. Llaves debajo del asiento. Dirígete al oeste por la calle Almouth. En el tercer semáforo, gira a la derecha. Lo verás. Visualicé cada detalle en mi mente. La mezquita con la cúpula azul. Los apartamentos beige detrás. El tercer piso. La puerta 3C. Llamó 3 veces. Hizo una pausa. Llamó 2 veces más. ¿Quién estará ahí?, pregunté. «Hermanos», respondió simplemente. «Personas que comparten tu fe. Te darán todo lo que necesites. Después de eso, no podremos comunicarnos más. Quizás nunca más. ¿Entiendes?». Se me hizo un nudo en la garganta. Me puso la mano en el hombro. «Que Dios te acompañe». Luego abrió la puerta. El aire fresco de la noche del desierto llenaba el pasillo. Delante, el Camry gris, tenuemente iluminado. «Vete», me susurré. Salí sin correr. La puerta se cerró con un suave clic. Caminé hacia el coche, abrí la puerta sin llave y busqué las llaves debajo del asiento. El motor ronroneó con fuerza. Salí del aparcamiento lentamente, siguiendo cada instrucción al pie de la letra. Por el retrovisor vi la puerta trasera cerrada, silenciosa, sin alarma, sin persecución. Solo la ciudad despertando. Seguí la ruta indicada. Primer semáforo en rojo. Esperé. Segundo, en verde. Tercero, giré como me había dicho. Apareció la mezquita de cúpula azul y tras ella, el edificio beige. Aparqué. Tomé el autobús hasta el tercer piso. Puerta 3C. Toqué 3 veces, luego 2 más. La puerta se abrió al instante. Un hombre de unos 40 años, con barba corta y mirada amable, me hizo un gesto urgente para que entrara. Respiré hondo, por primera vez en años. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Una sala de estar modesta con sofás desgastados, una cocina que olía a café árabe recién hecho y un pasillo que probablemente conducía a los dormitorios. 3 personas esperaban, 2 jóvenes, uno filipino y otro indio, y una mujer con un hijab rosa y una sonrisa radiante. «Hermano Yusuf», dijo el hombre que abrió la puerta, y me sentí reconfortado al oír ese título. «Bienvenido. Somos familia en Cristo. Están en nuestras oraciones. Familia», repetí, aún asimilando la realidad, aún sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas. La mujer del hijab sonrió aún más. «Hermanos y hermanas en Cristo Jesús», dijo en inglés con acento filipino, melodioso y firme. El imán Ahmad contactó con nuestra red hace 2 días a través de intermediarios. Sabemos quiénes son. Sabemos lo que sucedió en esa habitación y estamos aquí para ayudarlos a cruzar hacia la libertad y la seguridad. Me hundí en el sofá. Mis piernas finalmente cedieron. Toda la tensión, el miedo y el estrés acumulados en los últimos días me golpearon de golpe, como una ola gigante. Temblaba sin control. Alguien me trajo agua, otra persona, una manta, aunque no tenía frío. Por primera vez me sentí segura, que Dios no me había abandonado, que había gente dispuesta a cuidarme y, sobre todo, sentí que mi fe, incluso puesta a prueba al extremo, seguía viva.
Me rodearon con una presencia serena y amable, sin presionarme, permitiéndome absorber cada instante de lo que acababa de ocurrir. La realidad me golpeó con fuerza. Había escapado, estaba viva, y el imán, un hombre que días antes había intentado destruir mi fe, había arriesgado su vida para salvarme. ¿Cuántos sois?, pregunté finalmente, recuperando la voz. En Qatar hay unos 200 creyentes, respondió el joven filipino. Todos operan en secreto. Trabajábamos en grupos pequeños, células de no más de 15 personas, cada una aislada por seguridad. Nos cuidábamos mutuamente, y cuando alguien corría peligro, toda la red respondía. Así sobrevivimos, explicó el hombre mayor que abrió la puerta. El imán Ahmad sabe todo esto. Conoce la red, no directamente, pero confiaba lo suficiente en nosotros como para contactarnos a través de un intermediario de total confianza. Eso, en sí mismo, es extraordinario. Un imán ayudando a escapar a alguien convertido al cristianismo. Pasé 36 horas en ese apartamento oculto. Oramos juntos, mezclando árabe, inglés y tagalo, pero con un solo corazón. Cantábamos himnos en voz baja, conscientes de que los vecinos podían oír. Compartieron historias de persecución, milagros y vidas transformadas, manteniendo un secreto absoluto, pero demostrando una fe que se fortaleció bajo extrema presión. La segunda noche, me prepararon para la siguiente etapa. Un celular desechable básico, con contactos importantes, 4.000 riyales cataríes, unos $1,100, un pasaporte nuevo falsificado profesionalmente e instrucciones codificadas que memoricé y luego quemé. Mañana al mediodía, un camión de carga cruza a Bahrein, explicó el hombre mayor con seriedad. El conductor es un cristiano libanés de tercera generación llamado Samir. Te esconderá en la parte trasera del camión, entre grandes cajas de componentes electrónicos. La mercancía estaba destinada a una tienda en Manama. El cruce fronterizo tarda unas 2 horas, si todo va bien. Samir hace este viaje 3 veces por semana. Los guardias conocen el camión y no suelen inspeccionar la carga. ¿Y qué pasa una vez en Manama?, pregunté. Hay una iglesia internacional cerca del mercado central llamada Grace Community. El pastor, David, es sudafricano y trabaja en secreto con organizaciones que ayudan a refugiados cristianos del Golfo. Te conectarán con personas que pueden llevarte a donde necesites ir. Europa, Canadá, lugares donde puedas vivir tu fe con libertad. ¿Por qué haces todo esto?, pregunté conmovido. Ni siquiera me conoces. Te estás arriesgando demasiado. La mujer del hijab rosa se arrodilló ante mí. Porque somos el cuerpo de Cristo, dijo con sencillez. Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando uno está en peligro, todos respondemos. Así nos enseñó Jesús a vivir. Sonrió y añadió, tu historia sobre el incendio ya está circulando entre nosotros. Es un poderoso recordatorio de que Dios todavía obra milagro. La travesía a Bahrein fue tensa, pero exitosa. Samir, el conductor, hablaba poco, pero su silenciosa presencia me infundía seguridad. Por primera vez en días, sentí que la mano de Dios guiaba cada paso, protegía cada movimiento, y que mi vida, a pesar de todo, estaba en buenas manos. Las manos de Samir estaban encallecidas, marcas de toda una vida de trabajo honesto. Sin decir mucho, me condujo al interior del camión y me ayudó a acomodarme entre las cajas apiladas con precisión. Había espacio justo para respirar. Nada más. Silencio total, me advirtió, mirándome directamente a los ojos. Pase lo que pase afuera, no hagas ningún ruido. El viaje fue sofocante. El calor, el olor a cartón, la vibración del metal de la caja del camión, todo parecía intensificar mi miedo. Cuando el camión se detuvo en la frontera, casi se me salió el alma del pecho. Escuché voces, pasos, risas. Uno de los guardias incluso bromeó con Samir sobre fútbol. Cada latido de mi corazón era como un tambor. Pero nadie abrió la puerta trasera. Nadie sospechó nada. Tras 20 largos minutos que se hicieron eternos, sentí que el motor arrancaba y el camión volvía a moverse. Solo respiré aliviado cuando las puertas finalmente se abrieron en Manama. Horas después, la luz del sol me golpeó como un rayo, tan intensamente que tuve que cerrar los ojos. Bienvenidos a una, digamos, relativa libertad,
dijo Samir con una sonrisa cansada pero sincera. No es el paraíso, pero es mejor que estar en Qatar. Me abrazó fuerte, uno de esos abrazos que dicen más que cualquier discurso, y me susurró al oído: Jesús es Rey. Cuenta tu historia, hermano. El mundo necesita escucharla. La comunidad cristiana que me acogió en Bahrein, Grace Community, me recibió como si siempre hubiera sido parte de ella. Y, en cierto modo, era cierto. En el reino de Dios, nadie es un verdadero extraño, solo una familia que aún no hemos tenido la oportunidad de reconocer. El pastor David me ayudó con el proceso de asilo. 8 meses después, estaba en un avión con destino a Alemania, con estatus oficial de refugiado religioso. Me fui a vivir a un pequeño pueblo cerca de Stuttgart, un lugar donde la nieve cae lentamente, como si fuera perezosa, y las campanas de la iglesia resuenan en las calles adoquinadas. Conseguí trabajo en una fábrica de autoparte. Aprendí alemán a base de trabarme con cada sílaba, provocando la risa de los niños que encontraban mis intentos adorables. Me uní a una iglesia multicultural donde cantábamos en 5 idiomas diferentes, pero nuestras almas hablaban el mismo idioma. Intenté contactar a mi familia en Egipto. Al principio, solo hubo silencio. Luego, bloquearon los mensajes. Finalmente, un primo me envió un mensaje breve. Tu madre lo sabe. Tu padre lo sabe. Dijeron que no tenían ningún hijo llamado Gusf. Esas palabras me dolieron más que cualquier interrogatorio, pero al mismo tiempo me mostraron el precio del discipulado, a veces medido en abrazos que nunca volverás a dar. Aún así, seguiría eligiendo a Jesús, siempre. ¿Y qué hay del imán Ahmad al-Rashid? Pienso en él constantemente. Me preguntaba si seguía siendo imán, si seguía enseñando, si había leído más sobre Jesús. ¿Podría ese fuego, el mismo que no quemó mi Biblia, haber quemado algo en su interior? Una duda, una llama, una búsqueda. Oré por él todas las noches, usando su nombre completo, pidiéndole a Dios que terminara lo que había comenzado con tanta fuerza. Y entonces, en octubre de 2027, exactamente 8 años después de mi escape, sonó mi teléfono. Número desconocido, código de país que no reconocí al instante. Mi primer impulso fue ignorarlo. Las llamadas extrañas suelen significar estafas o propaganda, pero algo, una silenciosa incitación en mi espíritu, me impulsó a contestar. Pasé mi dedo por la pantalla. Yusuf, a voz, la reconocí al instante. Incluso después de casi una década, aún después de tantas noches intentando olvidar, era él. Cuando escuché esa voz al otro lado de la línea, mi corazón se paró por un instante. Fue como si el tiempo se hubiera atado en un nudo. Imán Ahmad, comencé a decir, pero él me interrumpió suavemente. Ahora, solo Ahmad. Y había algo diferente, completamente diferente, en su tono. Una ligereza, casi una alegría contenida, como quien por fin respira tras años bajo el agua. ¿Puedes hablar? ¿Es un buen momento?, preguntó. Estaba sentado en mi pequeño apartamento en Alemania, viendo cómo el sol se ponía tras los viejos edificios, tiñendo el cielo de naranja, rosa y morado. Sostenía mi teléfono como si fuera algo sagrado. ¿Cómo me encontraste después de tanto tiempo?, pregunté, sintiendo que me temblaba la voz. Tu amigo Emanuel, respondió. El filipino que te dio tu primera Biblia. Sigue en Qatar. Hace 3 años lo contacté para preguntarle sobre Jesús y cómo seguir ese camino, y me dijo que, cuando estuviera listo, podría contactarte. ¿Preparado para qué?, murmuré, aunque en el fondo ya lo sabía. Se hizo un pesado silencio, seguido de una respiración profunda. Listo para decirte que tenías razón, dijo finalmente, que todo lo que me dijiste era cierto, que Jesús es exactamente quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador. El único camino, ese fuego que no me quemó la piel, fue solo el comienzo de lo que Dios hizo en mí. Las lágrimas simplemente corrían por mi rostro. Me tapé la boca para no sollozar demasiado fuerte. Ahmad, ¿qué estás diciendo? Dilo claro. Digo que me he rendido completamente a Jesús, respondió con la voz entrecortada por la emoción. 1 año y medio encerrado en mi oficina, a solas con Dios a las 2 de la mañana. 2 años enteros luchando contra todo lo que había aprendido, leyendo el Nuevo Testamento 7 veces, estudiando la iglesia primitiva, investigando la resurrección desde todos los ángulos. Al final,
No pude negarlo. Vi ese fuego. Sentí esa paz cuando oré en el nombre de Jesús. Reconocí la verdad. Hizo una pausa y luego añadió: Jesús es real, está vivo, es quien dijo ser. Si Dios te toca el corazón mientras lees esto, no lo ignores. Alguien necesita escuchar esta historia hoy. Respiré profundamente y pregunté: ¿dónde estás ahora? En Egipto, respondió. Lo dejé todo. Renuncié oficialmente a mi puesto de imán hace 18 meses. Mi esposa no lo aceptó. Solicitó el divorcio esa misma semana. Mis 4 hijos adultos no quieren hablar conmigo. Mi hermano amenazó con denunciarme por apóstata. Así que me mudé a El Cairo, donde nadie sabe quién era. Y ahora trabajo discretamente con una organización cristiana que ayuda a personas que han pasado por lo mismo que yo. A Ahmad, fue todo lo que pude decir. Se rió, una risa entrecortada, pero llena de vida. Hermano, soy libre, dijo con una alegría que casi rebosaba por el teléfono. Por primera vez en 61 años de vida, soy verdaderamente libre y necesitaba decírtelo. Porque sé que nada de esto habría sucedido si Dios no te hubiera puesto en mi camino, si no hubiera visto ese fuego imposible, si no hubieras dicho la verdad cuando aún quería quitarte lo más preciado. Hablamos durante horas, cada palabra cargada de emoción e historia. Me contó el largo camino que había recorrido para llegar a esta fe. Las noches que luchó con Dios, como Jacob, estaban llenas de dudas, miedo y cuestionamientos. Habló de las pequeñas revelaciones que surgieron al leer los evangelios y del momento decisivo en el que simplemente se entregó a Jesús, pidiéndole que entrara en su corazón. Ahmad me contó sobre otras personas en Qatar que, tras escuchar rumores sobre el extraño incendio y el imán que le había cambiado el corazón, comenzaron a cuestionar sus propias creencias. El fuego que Dios encendió ese día, dijo con reverencia, no se ha apagado. Esa llama invisible se extendió silenciosa pero poderosa, ardiendo en corazones sedientos, transformando vidas y renovando almas de maneras inimaginables. ¿Nos conoceremos alguna vez en persona?, pregunté, anhelando abrazar a este hermano que Dios había puesto en mi camino. Inshallah, respondió, y rió suavemente, aún adaptándose a las palabras de fe que ahora le salían con naturalidad. Si Dios quiere, añadió, riéndose de su propia dificultad para desprenderse de décadas de condicionamiento. Simplemente sonreí y dije: lo que importa es el corazón, Ahmad. Dios ve el corazón. Al colgar, oró por mí. En árabe, el idioma que había usado para las oraciones islámicas durante décadas, ahora hablaba con profundas y sinceras palabras cristianas. Agradeció a Jesús por liberarme de la prisión, al Espíritu Santo por guiarme a Alemania, y pidió bendiciones, protección y claridad en mi propósito de vida. Terminó con una frase que nunca imaginé escucharle: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me senté en la penumbra del apartamento, agarrando el teléfono con fuerza, dejando caer las lágrimas. Eran lágrimas de dolor por lo que habíamos perdido, por la destrucción de familias, por las reputaciones arruinadas, pero también de una alegría indescriptible por lo que habíamos encontrado. El precio fue alto, las pérdidas devastadoras, pero el fruto fue eterno. Un perseguidor que se convirtió en hermano, un fuego que no quemó la carne, sino que reveló la verdad y consumió todas las mentiras que nos rodeaban. Han pasado 11 años desde aquella tarde en la habitación sin ventanas, desde que presencié cómo el fuego divino transformaba 2 vidas para siempre. Hoy trabajo ayudando a refugiados cristianos en Alemania, muchos de ellos ex-musulmanes que lo arriesgaron todo para confesar a Cristo. Cada historia es única, pero veo un hilo conductor. Dios no siempre nos salva de las dificultades, pero a través de ellas nos moldea y nos guía a la vida verdadera. Esa sala de interrogatorios, antes un lugar de miedo, se convirtió en escenario de un milagro. Dios necesitaba que yo estuviera allí en ese preciso momento, ante ese hombre, para que su gloria se revelara innegablemente. A menudo, quienes nos persiguen se convierten en nuestros hermanos. Ahmad no era mi enemigo, era un alma hambrienta, atrapada por las tradiciones y el miedo, y Dios usó el momento más oscuro de nuestras vidas para liberarlo. Los milagros
tienen un propósito que va mucho más allá del momento en que ocurren. Ese fuego no solo protegía mi Biblia, ni creaba un momento memorable, sino que tocaba vidas. Su propósito era sembrar preguntas en los corazones de otros, demostrar que el Dios de la Biblia sigue siendo el Dios que obra milagros imposibles. Y todo lo que perdemos por Cristo jamás podrá compararse con lo que ganamos en Él. Perdí a mi familia biológica, pero gané una familia que se extiende por todo el mundo. Perdí la sensación de seguridad, pero encontré un propósito que ningún salario ni estatus puede reemplazar. Perdí la comodidad, perdí las certezas humanas, pero gané la certeza de pertenecer a aquel que me creó. Para quienes leen estas palabras ahora, quizás escondidos, quizás buscando esperanza, sepan esto. Su prueba no es el final de la historia, es el lugar donde Dios escribe su gloria. Quizás su habitación sin ventanas no sea literal. Podría ser una enfermedad, una relación tóxica, una adicción, depresión o un vacío que ninguna religión ha podido llenar. Pero Jesús ve, Jesús sabe, Jesús interviene. A veces con fuego visible, a veces con una provisión inesperada, a veces con una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Si nunca le has entregado tu vida a Jesús, este podría ser tu día. No necesitas palabras perfectas ni rituales elaborados. Solo necesitas un corazón sincero. Jesús, admito que no lo entiendo todo, pero creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste para darme nueva vida. Perdona mis errores. Ven a mi corazón, renuévame y enséñame a seguirte. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Amén. Si oraste así, bienvenido a la familia de Dios. Próximos pasos. Busca una comunidad de creyentes. Lee la Biblia. Comienza con el Evangelio de Juan. Ora a diario y comparte tu historia. Y para quienes ya siguen a Jesús, pero se sienten cansados, desanimados o tentados a rendirse, no se detengan. Perseveren un día más, una hora más, un minuto más. No saben qué milagro estará preparando Dios para mañana, ni la vida que transformará su fidelidad hoy. Ahmad me escribió hace 2 semanas. Ahora crea refugios para conversos en Egipto. En los últimos 18 meses, ha presenciado a 47 personas entregar su vida a Cristo. 47 almas eternas que existen porque un trozo de tela no se quemó. El milagro se multiplica cuando lo compartimos. Comparte esta historia. Escribe tu país, tu ciudad o tu petición de oración en los comentarios. Suscríbete para escuchar otros testimonios de cómo Dios obra en lugares imposibles. Y si esta historia te conmovió, declara: Jesús es Rey. Que otros se sientan animados por esto, porque al final, eso es lo que importa. No se trata de sistemas religiosos, tradiciones ni títulos, solo de esto. Jesús es Rey. Jesús es real. Jesús te ama más de lo que imaginas. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Que el mismo Dios que encendió una llama inextinguible, encienda tu alma con una pasión que el mundo jamás podrá extinguir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.